Ya está grabando. ¿Cuántos son términos? Son como 90. Mm. 90. Casi 100. No son tantos. En el saldo de reto, un formato comenzamos la segunda clase presidencial, en este caso, de híbrida, de metodología de investigación. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo bien? No pregunto, profe. Todos están inscritos en prácticos, no hay nadie, no hay ningún problema. Entonces, ya vamos hablando. Se escucha bajo, profe, dice, al docente. Tiene que hablar claro, o más cerca o más fuerte. Ahí se escucha porque se escucha por el parlante, así que sí se escucha. ¿Qué caracteriza? En la primera clase lo dijimos un poco. ¿Qué caracteriza a los investigadores? Son sinónimos, son nombres que están relacionados con la ciencia, el científico, el investigador, están relacionados con otros, pero al mismo tiempo, el científico es un profesional, ¿no? Y muchas veces, en general, el profesional se desempeña en el rol directo que tiene en esa disciplina. Por ejemplo, en el caso del enfermero. El enfermero, es enfermería, un poco lo tiene, el enfermero tiene una actividad directa que es la asistencia. La asistencia en el hospital clínica, en el centro de salud, una cultura enferma, en asistencia directa. En ese momento no está haciendo investigación. De la par, de la investigación, o en la asistencia que realiza esa institución, ya está haciendo investigación. ¿De qué es el conocimiento de la mujer? No estaba relacionada, sino la disciplina de política para la escuela, y los chicos, la primera pregunta que surge cuando hacen los trabajos fíjense es cuál es el problema del proyecto que tengo en internet. Lo preguntan siempre, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problemática? No se escucha bajito, dice profe. Yo le subí el volumen a todo lo que puedo por la recepción. Si pierdo el micrófono, si se pierde el micrófono, porque tiene un problema. No es la señal, es que usted habla muy bajito, me dice. Acá, el micrófono, dice. Yo le acabo de subir el volumen todo que se, la recepción, así que. Sí. Ahí, ¿me escuchan mejor? Bien. Entonces, le decía, estoy pegado al micrófono. Así va a tener que ser. Sí, entonces, en el caso de los trabajos finales, cuando usted no tiene trabajo final, no trabajo final. Con esta carrera en el país no va a ser, se tiene trabajo final. Vamos a ver, traje en PowerPoint, por ejemplo, trabajé en la segunda, pasamos, lo que se llama la semana pasada, son trabajos finales, un trabajo final de la 121, lo hacía el siglo XXI. Uno podría llamar a que le tuvo un profesor que pone un relativo, ¿no? Son relativos, porque la única experiencia que van a tener es la investigación es una vez, en este sentido. Aunque el rey de número, su trabajo final es el número, análisis de datos, la jurisprudencia, dentro del derecho argentino comparado. Fede. También, Las dos obras son, ¿no es cierto? ¿Qué cosa que va? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, dale.
de un proyecto es otro, al siglo XXI también, investigación de delitos complejos, trabajo final o tesina, en la Universidad Nacional de Río Negro, el nuevo Código Procesal Administrativo, para que ustedes vean que en otros lugares, déjenme un segundo que vuelvo, acá, tenemos ahí. Entonces, en otros lugares realizan esta etapa de evaluación o el proceso de investigación con el resultado de una tesis o una tesina, ¿no? ¿No? Entonces ustedes dirán, bueno, qué suerte, no tenemos tesis, tesina, bueno, pero es relativo, como dije recién, ¿no? Porque posiblemente eh, después lo tengan que hacer, lo tengan que aprender solo, o sea, van a tener la base quizás de esta materia, pero después deberán buscar o profundizar por sus propios medios esto de cómo aplico la teoría en el proceso en sí y en la práctica, porque nosotros acá, en la materia esta, o sea, lo ideal sería tener un trabajo final como un proyecto de investigación, pero eh, no nos da el tiempo, o por X motivo no los tenemos y solamente vamos a ver la teoría. Van a ver especialmente al final cómo se desarrolla un proyecto de investigación y cómo ese proyecto de investigación se aplica en una tesis. O sea, en el proyecto de investigación decimos lo que vamos a hacer. O sea, en 15, 20 páginas, 25, lo que vamos a hacer a futuro. Y en el trabajo final, la tesis o la tesina, aplicamos eso que dijimos en el proyecto que íbamos a hacer. O sea, en el proyecto diagramamos todo cómo va a ser y el trabajo final sería la aplicación de todo eso con los resultados y el análisis, ¿no? Entonces, en esta materia, al final, en la última unidad, vamos a ver las características de lo que es un proyecto de investigación, el desarrollo de una investigación. Y, bueno, si llegamos, podemos tomar algunos ejemplos que ustedes tengan o que piensen en esto de la problematización. ¿Por qué? El investigador es curioso. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije la semana pasada? O sea, es una persona curiosa, pero no solamente en abogacía, ¿no? En la historia de la humanidad, el ser humano, desde sus inicios, incluso antes de que sea un Homo sapiens sapiens, nosotros somos Homo sapiens sapiens. O sea, eh, las características que nos definen como ser humano y nos diferencian de, de los monos o de nuestros antecesores como los Neandertal, por ejemplo, que ustedes escucharon en televisión, Croma, el hombre de Cromagnon, todo eso, son que nosotros somos Homo sapiens sapiens, el hombre pensante pensante sería, ¿eh? y los antecesores que desaparecieron. Entonces, desde esos tiempos, hace 60, 70, 80 mil años, o sea, las personas ya se iban haciendo todas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Si nos morimos, ¿qué hay después de la persona que murió? ¿A dónde va? ¿Qué hay más allá? Miraba el cielo, veía las estrellas y se preguntaba, no sabían que eran estrellas, pero se preguntaban qué eran esos puntitos blancos, qué era el sol, se producía un eclipse y qué pasaba, todas esas preguntas caracterizaban desde un inicio al ser humano, ¿no? Al Homo sapiens sapiens. O sea, eran los momentos eh, incipientes de la investigación. ¿Se escucha bien, Darío? Sí, sí. Bueno, bueno, entonces, eh, estas preguntas acompañaron al desarrollo de la humanidad, ¿no? Desde el inicio del conocimiento. Estas preguntas fueron acompañando el desarrollo de esos momentos que pasaron desde que eran los cazadores que no podían, mataban un mamut y no podían llegar no podían llegar a la carne. ¿Por qué? Porque había un cuero que no podían cortar el cuero. Entonces en ese momento nuestros antecesores comenzaron a crear con las piedras, le sacaron punta y pudieron con el filo romper. eh, a la par de eso, de esas primeras herramientas que nos fueron diferenciando de los primates, de los monos, a la par de eso se fue produciendo un desarrollo que era un desarrollo de la inteligencia. Esas primeras preguntas que eran el desarrollo de la inteligencia están basadas en estas cuestiones, ¿no? En estas cuestiones, entre comillas, primitivas, como para decirlo de alguna forma, preguntas muy sencillas. Eran formas de investigación, o sea, que no
Hola. Entonces, decía que la ciencia es relativamente nueva. ¿Y qué caracteriza a la ciencia? En primer lugar, nos preguntemos estas cosas que ya caracterizaban los inicios de la humanidad, ¿no? Preguntarse, indagar, querer averiguar, por un lado. Y ante esa pregunta, ante ese problema, ante esa situación, o sea, comenzar a dar respuestas, pero de una forma sistemática. Y es lo que diferencia a la ciencia de otros conocimientos. La sistematicidad y la fundamentación en esa sistematicidad. Cuando yo digo sistematicidad es hacerlo de una forma ordenada. De una forma ordenada con una serie de pasos rigurosos en donde no partimos de una respuesta ante algún problema, supongamos, y que es lo que caracteriza al, al conocimiento popular o este conocimiento vulgar, entre comillas, que se suele escuchar. O sea, por ejemplo, yo les di la semana pasada algunos ejemplos. Yo doy ejemplos que son muchas veces ejemplos que los escuchamos en el cotidiano, ¿no? Son estos ejemplos que están basados, muchos de ellos están basados en la subjetividad o en los prejuicios, ¿no? ¿Por qué digo subjetividad o prejuicios? Porque no tenemos fundamento y se los escucha cotidianamente, que eso es muy común. Por ejemplo, eh, les di el ejemplo, me parece, el otro día, que deben haber escuchado mucho en la televisión. Una mujer de 25 años, se los digo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, una mujer de 25 años, una mujer de condiciones humildes, de escasos recursos, ¿no? Tiene 5 hijos, tiene 22, 23 años, con 5 hijos. O sea, entonces, ¿qué se suele decir o qué suelen escuchar en el cotidiano, en los medios de comunicación? Incluso hasta lo suelen escuchar muchas veces de profesionales, ¿no? O sea, el conocimiento no científico o este conocimiento popular no necesariamente es una característica de una persona que no tiene estudio, ¿no? O sea, también eh, lo puede, lo puede reproducir una persona que tiene estudios. Porque una persona que tiene estudios, ustedes de la abogacía, van a tener todo un conocimiento sobre lo jurídico, pero no van a tener un conocimiento profundo sobre psicología. Van a tener algunas herramientas como para decir, bueno, por acá puede venir a una cuestión psicológica, pero más allá de eso, y más aún todavía con otras disciplinas como la física o la biología, que están más alejadas. Entonces, nosotros no podemos opinar cosas sobre los animales relacionadas con la biología porque no tenemos mucho conocimiento, entonces seguramente vamos a caer en prejuicios si somos determinantes en nuestra opinión. Bueno, entonces, este caso, por ejemplo, acá, una mujer de 23 años, 5 hijos, 20 años, 23 años, 5 hijos, de condiciones humildes, ¿qué se suele decir o qué se suele escuchar en el común? O sea, esa mujer o esa chica tiene muchos hijos, ¿por qué? Porque quiere planes. ¿Lo han escuchado? Yo no estoy diciendo que, o sea, tengan muy claro que mis opiniones las estoy dando para que ustedes piensen, ¿no? No quiero que piensen que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mi posición es esta, en ningún sentido. O sea, lo que yo les estoy transmitiendo es para que ustedes se den cuenta cómo la sociedad no es blanco y negro, como muchas veces nos van enseñando desde pequeños. O es malo o es bueno, o es verdad o no. No, la sociedad es mucho más compleja. No es que esta mujer sea o no sea, o lo haya hecho o no lo haya hecho, no. En la sociedad hay un conjunto de problemas que llevan a esta situación, en este caso, que una mujer tenga 5 o 7 hijos. O sea, nuestra labor como científicos, como investigadores, es ver por qué ocurre esto. En primer lugar, preguntarnos si es así o no. Entonces, ante esta situación, yo no me paro en una postura de ser determinante y digo, sí, es así. O sea, capaz que sí, yo no digo que no. Capaz que sí, capaz que realmente en una de esas no puedo ser tan determinante y decir que no. De las, de las 100.000 personas que hay en Jujuy con estas características, yo no puedo decir que no haya una de las 100.000 que capaz que lo haga. Es medio raro, pero bueno, supongamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarme por qué ante una situación. Si ya tengo el problema, supuestamente ya tengo el problema. Entonces, si sigo todos los pasos de la investigación, todos los pasos científicos, lo primero que hago es preguntarme por qué. ¿Será así o no será así? Y ante esa pregunta del por qué, si será así o no será así, ¿qué es lo que hago?
O sea, en primer lugar, recabo información. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, en investigación, o sea, nadie le encuentra el agujero al mate. O sea, nadie descubre, no piensa que cuando uno hace investigación va a descubrir América o descubre cosas que nadie ha investigado. No, o sea, estas cosas se investigaron acá, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, con características diferentes, por supuesto. Por ejemplo, yo tenía amigas que habían venido de Finlandia cuando yo estaba estudiando y ellas me comentaban que en Finlandia recibían subsidios del gobierno, por ejemplo. Yo en ese tiempo me quedé sorprendido. Tienen características diferentes, pero reciben subsidios. Ella dijo, yo estaba en el secundario y ella dijo, yo ya no voy a seguir estudiando. Salí del secundario, estábamos en quinto, se iba, yo no voy a seguir estudiando, me voy a tomar un par de años sabáticos. Voy a dedicarme a hacer sombrero, quería hacer sombrero. Entonces voy a vivir de la plata que me daba el Estado. Bueno, a mí me llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, son subsidios y lo que yo quiero decirles es que una persona que investiga en ese contexto, en Finlandia, en Suecia, en los países nórdicos, puede analizar la relación del Estado, los subsidios y las mujeres que tienen hijos como joven, pero hace una investigación y nosotros podemos adoptar esa investigación con características diferentes, por supuesto, ¿no? Pero es, es esto del marco teórico, ver otras investigaciones que nos ayuden a ver qué conceptos han tomado, cómo lo han planificado, cómo han problematizado, cómo han buscado las muestras, cómo han hecho ellas las entrevistas, han hecho entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos apoyamos en esa bibliografía o en ese marco teórico. Entonces, si tenemos un ejemplo, una problemática como esta en nuestra sociedad, o sea, lo primero que hacemos es buscar bibliografía, ¿no? Por ejemplo, justo ayer veía, estaba viendo un trabajo final de una chica de ciencias políticas, de acá de la escuela. Están haciendo un trabajo final en otra materia, se llama seminario de trabajo final, y hay algunos que eligen problemas o investigaciones que son, o sea, entre comillas, digamos, más sencillas, porque ser investigador, además de la curiosidad, implica tener estrategia. ¿Entiendes? Eh, Tener estrategia como investigador, porque uno cuando elige investigar algo, hay investigaciones y hay investigaciones. O sea, yo, por ejemplo, cuando ingresé al CONICET en el 2007 con la beca doctoral del CONICET, ellos pedían, ¿saben qué es el CONICET, no? ¿Saben lo que son las becas doctorales, todo eso? ¿Conocen o no? ¿Sí? Bueno, si hay preguntas me dicen, ¿no? Si hay no. Bien. Eh, entonces, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y eh, Técnicas. Y el CONICET paga para posgrado, para hacer doctorado. Doctorado, ¿no? O sea, no maestrías o especializaciones. Doctorados en todas las ciencias. Ciencias naturales, química, matemática, física, abogacía. Hay que hacer un posgrado, le paga por 2 o 3 años, 5 años. Era una etapa 1, 3 años, y después una etapa 2 para culminar el posgrado, etapa 2. O sea, por ejemplo, la profesora Malca, ella está haciendo su doctorado eh, con una beca del CONICET. Por ejemplo, hoy está en Mendoza en una jornada para que ustedes vean. O sea, y otra cosa, o sea, una cosa que siempre me preguntaron, o sea, bueno, pero profe, yo ya tengo 45 años, 50 años, ¿qué voy a investigar? O sea, así me dijeron varias veces, o sea, yo soy grande. No, antes sí, antes el CONICET, por ejemplo, pedía como requisito, les doy el CONICET como la institución en Argentina más grande en relación a lo que es la investigación y el subsidio y poner plata para que uno siga investigando, ¿no? Además de ejercer como profesional en otros ámbitos. Eh, Antes el CONICET lo que hacía, ponía una serie de requisitos, y uno de esos requisitos era tener menos de 30 años. O sea que si uno tenía 31, al piste, ya estaba fuera del sistema. ¿Entiendes? Ya estaba fuera del sistema de investigación dentro de... Ahora ya no, ahora ya esa norma se quitó hasta donde yo sé, hasta los últimos años ya no está. Es una persona de 35, 40 años, puede seguir haciendo su posgrado, su doctorado. Entonces, no hay una, no hay una limitación en ese sentido. Entonces, le estaba diciendo que en investigación, o sea,
la investigación requiere mucho. O sea, eh, hay docentes y docentes, muchos docentes son más teóricos, aplican mucha bibliografía, o sea, esto está bien, o sea, en parte sí, hay que aprender. Bueno, pero hay otra forma, como nosotros la tenemos con la profe Malca, que tratamos de enseñar la investigación a partir de lo que es la experiencia y cómo nosotros en la experiencia pudimos aplicar la investigación. Porque un investigador, una persona que hace ciencia, un investigador, cuando pisa el barro, como dicen, cuando pisa el barro, recién va descubriendo, o sea, lo complejo que es la sociedad. O sea, una cosa es lo que uno aprende en la universidad y otra cosa es cuando tiene que aplicar todos esos conocimientos en la realidad, es mucho más complejo. Además de eso, eh, yo, por ejemplo, mi carrera de grado es antropología. Yo seguí antropología social y cultural y tengo el posgrado, el doctorado en ciencia social. Entonces, yo cuando hice mi tesis de grado, analicé lo que eran las migraciones bolivianas acá en Jujuy. Yo, yo tenía una motivación, ese es otro tema. O sea, no nos vamos a volver millonarios no, no, ¿cómo está? No nos vamos a volver millonarios haciendo investigación. No, no es así. O sea, eh, si tienen suerte y tienen una beca, van a recibir buena plata. La beca es buena plata. La beca de CONICET es buena plata. Son como, son como 5 cargos docentes. Este es un cargo docente de 10 horas. Son como 5 cargos docentes. O sea, bueno, pero más ahora en este contexto, o sea, hay menos becas, ustedes ya saben todo cómo viene la mano. Entonces, en ese sentido sí, pero en general hacer investigación no le genera tanto dinero. O sea, sino la investigación más bien genera currículum antecedentes, por un lado. ah, en el caso, por ejemplo, de algunas carreras, o sea, uno trabaja como abogado, tiene su estudio, en una de esas da clases en la universidad y genera un cierto estatus, da clases en la universidad, trabaja o forma parte de una institución de investigación, como vemos, por ejemplo, acá, estas instituciones de investigación que hay en otras universidades, la que están viendo ustedes es la de Córdoba, me parece, sí, Universidad Nacional de Córdoba. Generan instituciones, departamentos de investigación, en donde hay un grupo de abogados, o sea, en general docentes. Entonces, pero les decía, en el caso del dinero no van a recibir muchos fondos, a no ser que quizás tengan algún proyecto a nivel internacional, pero la plata no es un sueldo, o sea, sino la plata es para otras cosas, para viajes, para fotocopias. En el caso de los proyectos acreditados acá en la universidad, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, uno presenta un proyecto, ahora la convocatoria fue este año, se presentaron proyectos, son 3 categorías. La categoría más elevada, digamos, la que requiere el equipo que mayor experiencia tenga, por 4 años recibe, si mal no recuerdo, creo que son 100.000 pesos por año. Y es poca plata, 100.000 pesos por año. ¿Por qué? Porque si somos 10 personas dentro de un proyecto, imagínense. Por ejemplo, yo presenté un proyecto para trabajar en San Pedro y en el Aquiac. O sea, ver los procesos, el Estado y la construcción ideológica y práctica del racismo. O sea, siempre trabajé el tema de esa temática. Entonces, si yo tengo un equipo de 10 personas y quiero mandar a 2 o 3 a la Quiaca para hacer entrevistas, imagínense, ya se me va la mitad de los 100.000 pesos, porque tienen que estar 3, no va a ir un solo día a la Quiaca, tienen que estar por lo menos 3, 4 días, entonces entre el pasaje, el alojamiento, la comida, no da. Para que ustedes vean, entonces requiere mucho y la investigación tiene otras facetas. Nosotros en general investigamos temáticas que nos apasionan. O sea, la investigación en el profesional, o sea, lo moviliza por algo que nos apasiona. O sea, Malca, por ejemplo, tiene su orientación en derechos humanos y es algo que la apasiona a ella. Por X motivos la apasiona y hace su formación profesional sobre eso e investiga sobre eso. O sea, ¿me entiendes? Así como eso, por ejemplo, yo desde mi disciplina, cuando comencé a investigar,
Sí, bueno, usted no tiene la tesis, pero nosotros en mi carrera teníamos un trabajo final, una tesis, así como otra carrera, comunicación, trabajo social, toda esa carrera, o incluso ciencias políticas acá, tienen trabajo final o tesis. Entonces uno ya en cuarto año comienza a preguntarse, ¿qué voy a investigar? O sea, ¿qué, pero no hay muchas diferencias, el proceso es el mismo, el proceso científico es el mismo. Ustedes, vean ustedes, el proceso científico en las ciencias naturales sí, tiene ciertas variaciones en las ciencias sociales. Por ejemplo, ustedes saben que en las ciencias naturales está el bioquímico, el biólogo, por ejemplo, o sea, trabaja en un laboratorio, entonces realiza el experimento, no todo, ¿no? Pero en general realiza el experimento en un laboratorio y después lo replica. En cambio, nosotros no agarramos una persona y la llevamos al laboratorio, sino que trabajamos en la sociedad, ¿no? Analizamos cierto contexto y en general trabajamos con contextos específicos dentro de la sociedad, que son aquellos contextos o poblaciones que tienen mayores problemáticas, ¿no? Sean económicas, de salud, adicciones, relacionadas unas con otras, y la parte jurídica, seguramente los problemas relacionados, por ejemplo, mi hermano trabajaba la cuestión de adolescentes en conflictos con la ley, esa fue su tesis, y él trabajaba adolescentes menores de edad que estaban en las comisarías, por ejemplo, y los asociaba, o él veía la asociación que había con los problemas de salud, por ejemplo, adicciones. O sea, y no solamente problemas de salud, digamos, física, ¿no? Sino psicológica también. ¿Por qué? Porque eran personas que cuando él comenzaba a investigar se daban cuenta que de pequeño habían tenido situaciones de violencia en donde los padres eran alcohólicos, el padre golpeaba a la mujer. Entonces, lo que le quiero decir es que a diferencia de las ciencias naturales, nosotros, o las ciencias exactas, no trabajamos en laboratorios, sino trabajamos con personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tesis, una tesina o un trabajo final? Depende de la institución. O sea, depende de la institución. El proceso es el mismo. O sea, planteamiento de un problema, la sistematización es el mismo, ¿no? Planteamiento de tema, planteamiento de problema, las preguntas, los objetivos, el marco teórico, la metodología, etcétera, etcétera, para el proyecto, ¿no? Y después el desarrollo. Pero, por ejemplo, en una carrera de grado como son estas, en una licenciatura, por ejemplo, acá en Humanidades. En Humanidades tiene como tres reglamentos para las carreras de grado. Hay un reglamento que es para comunicación social, antropología, trabajo social, ciencias de la educación, y no me acuerdo. Y cuando uno lee el reglamento, los pasos son los mismos. Para todos los pasos son los mismos. La diferencia está en la cantidad de páginas, por ejemplo. O sea, eh, yo cuando hice mi tesis de licenciatura, hace como 15 años, o sea, un montón, había otro reglamento. Y era casi el mismo. La única diferencia estaba que en ese reglamento decía la cantidad de páginas aproximadamente, era aproximadamente, no era un requisito, que aproximadamente entre 90 páginas y 120. O sea, para una tesis de licenciatura pedían eso. Después cambiaron el reglamento hace 5 años, 7 años, y ahora piden entre 60 y 90 páginas. Ahí podríamos decir, bueno, ahora es una tesina, pero el reglamento dice tesis, ¿entiendes? Pero tiene las características de una tesina, digamos. Entonces ahí vamos viendo. Yo, por ejemplo, tengo en la licenciatura en Ciencias Políticas, en el seminario de trabajo final, tienen que hacer un trabajo final. Entonces un trabajo final, o sea, las características son las mismas, pero bajamos un poquito en las páginas. O sea, yo les digo, bueno, entre 50 y 70 páginas, pero no es un requisito porque que tenga mayor cantidad de páginas no quiere decir que sea mejor que una que tenga 40 páginas, depende del tema, ¿no? O sea, puede tener 80, puede tener 90, o sea, o sea, depende del tutor, ¿no? Del director, del encargado que está viendo. O sea, yo tengo trabajos que tienen 80 páginas y le digo, bueno, hasta ahí nomás, le digo ya un poquito más, un poquito menos, muchas fotos, pero si es buena la investigación, si tiene más páginas no hay drama, pero es una sugerencia. Entonces, la diferencia en realidad está en la cantidad de páginas, ¿no? El contenido y la cantidad de páginas. Por ejemplo,
eh, eh, una tesis doctoral, una tesis de doctor. Yo me acuerdo que cuando estaba cursando había tesis que tenían 600 páginas. Yo recién estaba cursando, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Si apenas había terminado la mía, que era la licenciatura, que eran 125 páginas, pues, ¿cómo voy a hacer para llenar 600 páginas? Era una penuria eso. eh, y después con el transcurso de la cursada comenzaron a bajar. Y bueno, hay una característica también de lo que es la ciencia en Argentina, o por lo menos como como ciertos requisitos fueron, sí, de alguna forma siendo menos rigurosos en la cantidad de páginas, por ejemplo. Y ahora, hoy en día, cuando yo terminé el posgrado, pedían hasta 300 páginas. Entonces, mi tesis tuvo 298 páginas, 299 páginas, la mitad de las 600 que tenía. Por supuesto que tampoco vamos a presentar una tesis de doctorado de 100 páginas, ¿no? O sea, un promedio de 250, o sea, 250 y 300. Pero esa es la diferencia. Por supuesto también que que el contenido que decís vos, el contenido de una tesis doctoral, por por la profundización que ya tiene el investigador, porque ya tiene experiencia, ya terminó un grado, supuestamente puede ser que haya hecho una tesis de licenciatura, eh, la, Lugar. inve- la investigación, Mi almohadón. El almohadón, mira. creo que dijo mi amor, ¿no? Sí. A ver, trato de hablar. Bueno, bueno, eh, bien, entonces, ¿dónde me había quedado? En la profundización de las investigaciones. O sea, cuando uno ya llega al grado de doctor, o sea, yo me refiero a esto de doctor porque en general a los médicos o los abogados se le dice doctor. O sea, bueno, pero en la ciencia, en lo que es ciencia en la Argentina y en otros lugares, en general, los doctores es un título de posgrado, ¿me entiendes? O sea, ustedes obtienen el título acá, pero después pueden hacer una especialización, una maestría o un doctorado como está haciendo la profe Malca, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo son los pasos. eh, y después del doctorado viene el postdoctorado. Eh, por ejemplo, en el CONICET, yo terminé el doctorado y les daban una beca de 2 años más para hacer el postdoctorado. El postdoctorado es lo máximo que un investigador o un científico, un profesional puede llegar. O sea, ya cuando hace el postdoctorado, ya está. Quizás después puede hacer otros doctorados si quiere. Hay personas que tienen como 2, 3, 4, 5 doctorados incluso, pero ya más de eso ya no puede hacer del postdoctorado. Entonces, Eh, la diferencia entre una investigación, una tesis de doctorado es la profundización y el análisis que hace. No es lo mismo por la experiencia que tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que ya ha hecho una licenciatura, una carrera de grado y que ya ha hecho 2 o 5 años de investigación en una beca y plasma en una tesis. O sea, la profundización y la reflexión que tiene sobre ese tema, ya tiene mucha bibliografía, mucha lectura, mucho trabajo de campo, entonces esa tesis va a ser mucho más profunda que un trabajo final o una tesina. Entonces la diferencia está en eso, ¿no? Los pasos son los mismos. O sea, no quiero decir que sean mejor o no, sino que las etapas son diferentes. O sea, eh, y los requisitos también en cantidad de páginas. Una tesis de licenciatura, tesina, es diferente. Por eso, por ejemplo, en las carreras de grado ustedes, o bueno, ustedes no, pero que no tienen tesis, pero en otras abogacías o en otras carreras que tienen tesis o tesina, se les sugiere
que cuando ustedes comienzan esa investigación, o sea, no hagan una investigación muy amplia. Porque, por ejemplo, pueden decirme, o sea, yo quiero hacer un trabajo, una tesis para finalizar abogacía. Si tuviesen una tesis, quiero investigar, quiero investigar la problemática, quiero investigar la problemática jurídica de los adolescentes en conflicto con la ley en Jujuy. Eso va a ser. Eso, lo pueden plantear y generalmente eso es lo que hacen cuando uno comienza la investigación o cuando recién se está iniciando. O sea, imagínense ustedes, o sea, no tienen experiencia, recién comienzan, no tienen mucha bibliografía, no han hecho trabajo de campo, o sea, no digo que está mal, sino que recién están iniciando. Entonces, quieren analizar el problema de los adolescentes en conflicto con la ley en Jujuy. Entonces, el director o el que los guía comienza a pensar que, pero los adolescentes en Jujuy, si hay una población de Jujuy de 800.000 personas, los adolescentes supongamos que sean, no sé, 200.000 personas, de esas 200.000 personas, eh, ¿cuánto están en conflicto con la ley? El investigador comienza a pensar todo y a problematizar todo, ¿no? O sea, y, pero, ¿qué quiere decir con problemas con la ley? Problemas con la ley y adolescente con problemas con la ley. ¿Quién es aquel que saca una pistola y roba algo? ¿Aquel que asesina a una persona? ¿O es aquel que fue encontrado con 2 cigarrillos de marihuana y tiene una causa, fue detenido? O sea, el investigador comienza a preguntarse todo eso, comienza a problematizar la realidad y ahí comienza a surgir el problema porque es muy complejo. Entonces se da cuenta que decir los adolescentes en Jujuy es muy complejo y muy heterogéneo. Y surge la palabra esta, hay que recortar. O sea, hay que recortar la realidad porque es muy complejo. No quiero decir que no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer una investigación con los... Que cuando uno redacta, lo más difícil o lo más complejo es cómo enunciar el problema. Cuando uno enuncia el problema, objetivizar eso para poder tener estadísticas claras y tener un análisis más claro de la situación. Cuando uno estaba en la clase teórica, le decía, la situación no está en la problemática, sino en minimizar la población, reducir la población de estudio para tener datos concretos y poder tener una investigación más rica en ese. Pero es una etapa. O sea, todos vamos pasando por etapas en nuestra formación como profesional. O sea, ustedes ahora como estudiantes que están en segundo año, comienzan a cometer toda una serie de errores que son lógicos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo el derecho. Entonces no pueden ustedes pensar, actuar o reflexionar sobre una lectura de la misma forma que la profe Malca u otro docente que es abogado. ¿Entienden por qué? Porque en primer lugar, porque no tienen el título y en segundo lugar, porque no tiene la experiencia. O sea, la experiencia que le dio el título a esta persona o el trabajo. Entonces, esto que plantea la compañera es lógico. O sea, lógico que uno cometa todos estos errores. Pero la ciencia también es eso, ¿no? La ciencia es ir cometiendo ciertos errores, pero con la experiencia y la guía, por eso uno tiene guía, ¿no? O sea, directores, profesores, porque si no sería una locura. O sea, la ciencia es acumulativa y a lo largo del tiempo se va transmitiendo de persona a persona, ser humano a ser humano, y aquel que tiene mayor experiencia se lo va transmitiendo al que menos experiencia tiene. Y en esto es así. O sea, a ustedes un tutor, una persona con experiencia, los guía y les va diciendo, bueno, o sea, este error no tenés que cometer. O sea, la selección, no podés vos, ahí voy, no podés vos, no podés vos tomar todos los adolescentes de Jujuy porque es algo muy heterogéneo. Veamos cómo recortamos esa realidad. Entonces, una persona con experiencia o sea, los guía a ustedes para que no cometan ese error. ¿Entienden? Bueno, una pregunta.
Salgamos. Bueno, eh, dame un segundo, que estoy avisando de mi trabajo, que estoy en clase. Hola, hola, hola. Bien. Ah, ¿qué ibas a decir? Así escucha, así escucha el resto de tu compañero. No, solo quería preguntar si esto que refería usted era el alcance del proyecto que de última va en los objetivos. Lo dejo acá. El alcance plantea lo mismo estas cosas, no se desesperen, ¿no? Porque después lo vamos a profundizar ya al final. Pero vamos viendo algunas cuestiones. El alcance. El alcance podría ser el alcance temporal, o sea, bueno, en qué momento histórico nos vamos a referir. El alcance espacial podrá ser eh, qué, qué- qué abarcaremos espacialmente en la provincia. Vamos a analizar toda la provincia, San Salvador de Jujuy. Temporal, vamos a analizar eh, los últimos, supongamos, una investigación. Yo quiero analizar los adolescentes en conflicto con la ley desde el inicio del gobierno del presidente Milei, supongamos. O quiero analizar las diferencias entre los adolescentes y los conflictos en la ley entre el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Milei. Entonces comienzo a hacer conjetura, busco biografía, suponiendo que hay diferencias entre uno y otro gobierno en relación a la adolescencia, supongo, no estoy diciendo que sea así, estoy suponiendo, entonces hay un recorte. O si no, puedo ir más atrás incluso y quiero decir cómo se construyó eh, desde la instalación de la democracia hasta la actualidad, el papel del Estado y la relación con los adolescentes y los conflictos de la ley desde la democracia hasta nuestro día. Eso requiere algunas cosas. O sea, al no tener mucha experiencia, lo lógico que uno le va a pedir al investigador que recién se está iniciando, cuando comienzan a hacer investigaciones, que sea algo acotado y algo concreto en un periodo de tiempo definido, que hay que justificar. Porque hacer una investigación desde los 83 a esta parte requiere mucha experiencia, requiere mucha bibliografía, requiere definir bien las muestras, a dónde voy a buscar. Todas estas preguntas que estaba haciendo al principio de los adolescentes de Jujuy, no quiere decir que no se puede hacer una investigación con adolescentes de Jujuy. Sí se puede hacer, se puede trabajar con todos los adolescentes. El problema está que el investigador, o sea, tiene que tener una experiencia como para hacer la muestra, definir una buena muestra, tener un buen marco teórico para dar respuesta a esta heterogeneidad que yo le estoy diciendo, que los adolescentes en conflicto de la ley son muchos, hay una variedad. O sea, entonces, él tiene que justificar todo el tiempo, porque esa es la otra cuestión. El investigador, el científico, tiene que justificar sus acciones. ¿Entienden? Si yo problematizo y si yo digo, quiero trabajar con adolescentes en conflicto de la ley en San Salvador de Jujuy, entonces el otro le va a preguntar, bueno, ¿qué adolescente? Entonces yo tengo que justificar. Voy a hacer una muestra con adolescentes considerando los distintos barrios que hay en la ciudad, viendo las diferencias socioeconómicas. Voy a tomar aquellos barrios que mayor poder adquisitivo tienen con aquellos que no tienen tanto poder adquisitivo y en esos voy a diferenciar los barrios de los asentamientos, supongamos. O voy a utilizar el concepto de barrios populares. ¿Conocen los barrios populares? ¿Alguna vez escucharon el concepto? Es un concepto que maneja el Estado en en los últimos años, que es muy parecido al de el asentamiento. Ustedes ingresan en Google y colocan barrios populares y le va a salir no sé en qué ministerio un mapa de toda la Argentina. Y ahí es interactivo. Ustedes colocan Jujuy y así como Google G, Google Maps, han visto que aprietan, se agranda. O lo mismo. Bien. O sea, esto, bueno, esto es parte de la investigación, o sea, que el investigador sepa las cosas. O sea,
sea, posiblemente ustedes en 5 años, ninguna materia les va a explicar que es un barrio popular. Posiblemente, no sé. O capaz que algún docente como acá se los diga, pero no le dé un texto sobre barrios populares. Pero yo se los comento. Entonces, eso es una búsqueda que el profesional va haciendo a la par de lo que va aprendiendo en la facultad. O sea, hay muchas cosas que uno las busca en Google, en los periódicos. Entonces, y que tiene relación con nuestra profesión. ¿Por qué? Porque los barrios populares son como los asentamientos y están caracterizados y sistematizados por el Estado. Y en este caso, como dice la compañera, para pedir algunos subsidios o alguna cosa, uno tiene que estar dentro de lo que es un barrio popular. ¿Qué caracteriza un barrio popular de un no barrio popular? Yo les decía que es muy parecido a lo que es el asentamiento. En el barrio popular, cuando uno entra a la página, dice, para ser un barrio popular o para inscribirse, si mal no recuerdo, ¿no? Es algo así. Creo que tienen que ser, supongamos, 10 familias o algo así, no sé, entre 5 y 10 familias, no tienen que tener un 50% de los servicios, o al revés, o le tiene que faltar un 50% de los servicios, que son agua potable, gas natural, luz eléctrica, cloacas, o sea, de esos 4 o 5, si le faltan 2 o 3, entonces entra dentro de la categoría de los barrios populares. Entonces, lo mismo que los asentamientos. ¿Cuál es la diferencia entre, ¿saben cuál es la diferencia entre un asentamiento y un barrio? ¿Nunca se pusieron? Bien. Esa estructura regular es la estructura espacial, ¿no? A ver, sinónimos de barrios humildes, por no decir villas emergentes. Bien. Es lo que plantea el compañero. Es- Ustedes cuando van, si en las películas han visto o algún lugar, cuando va el avión, o sea, ¿qué es lo que ve? O se han viajado a Buenos Aires, por ejemplo, cuando llegan a Buenos Aires o las grandes ciudades, bueno, acá también, digamos, ¿cómo se ve la ciudad? En general se ven cuadraditos, ¿no? Muchos cuadraditos. O los barrios. En Buenos Aires es muy evidente cuando uno va por los country que va bajando el avión y ve los cuadraditos, ve los lagos. ¿Han visto que ven los lagos y los cuadraditos? ¿No? O sea, está bien ordenado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Estado? Es el que construye el barrio, el Estado o una empresa privada. O sea, hay un arquitecto, hay una planificación, como dice el compañero, en donde acá se hacen las calles, las cloacas, la luz, entonces por eso son todos cuadraditos, ¿no? En cambio, un asentamiento, ¿cómo se construye? Un asentamiento se construye más bien por la ocupación de las personas, no porque el Estado no porque el Estado vaya y delimite. Entonces, los asentamientos, ustedes vean, están construidos en general en lugares complicados en la cuestión de, en las márgenes de los ríos, en las laderas de los cerros, en las laderas de los cerros se viene al cerro abajo, en los ríos, en las crecidas de los ríos. Entonces, en esos lugares, como el Estado no llega porque es peligroso, la gente va en general y ocupa esos lugares y crea los asentamientos. Y después se hacen los barrios. Por ejemplo, acá hay varios, Campo Verde, ¿conocen? Campo Verde se creó como un asentamiento. Y hoy en día, ¿ah? Bueno, eh, acá al lado, o sea, para los que no están, para los que están en la virtualidad, yo estoy señalando a la margen derecha del aula. O sea, a la izquierda estarían C, yo estoy señalando para la derecha, para el Río ¿Lo que Grande. yo? Ahí ¿Ahora se todo? ¿conocen cómo se llama? A ver, ustedes saben. Acá tenemos un barrio popular. Acá al lado hay un barrio popular. Ustedes entran al mapa y buscan Después en nos Jujuy, en ponemos a San Salvador de Jujuy. matar. Ah, sí sabe, la primera vez que pregunto y alguien me contesta. ¿Sabe? Villa Angola se llama. Yo la primera vez que escuché Villa Angola, no, Villa Angola se llama y es un barrio popular. Ahora, nunca me queda siempre la duda por qué se llama Villa Angola. Pero, ¿cómo? Eh, no sé. O sea, uno en este imaginario y en este conocimiento popular al que hacemos referencia, lo primero que pensamos que, bueno, debe estar lleno de angoleses, o no. O sea, lo ¿No? primero que se pregunta es esto que dice el compañero, y yo también, y yo también me lo pregunto, y eso que tengo una formación en investigación, que doy una clase en investigación, ¿No doy era una, rico o no? Ah, justo, a ver, ¿quién es? El Sol.
Ya está. Entonces, lo que le quiero decir, yo que soy docente, Ok, muchas gracias. ¿Qué era de chancho o vaca? a ver, se- Bueno, ya, bueno, ¿quién está? ¿Pueden bien, silenciar, por entonces, favor? Hay una compañera, ¿pueden pero no era de silenciar? chancho acá, se lo veía blanco. Era vaca. Berreta, entonces. Ah, no le, no le encuentro. Ah, ¿Alguien sabe silenciar? Ah, parecía eso de los bombones. a ver, Hola, profe, buen día. ¿quién Abajo es? en la mesa. Abajo. Deme no le encuentro, estoy buscando quién es. Parece que dicen, Buen día, buen día. ¿vos sabés? Hola, Sol. Ayúdame. Entonces lo que le quería decir es, yo que tengo años haciendo investigación, o sea, que, que constantemente estoy siendo riguroso con esto de la subjetividad, o sea, que el investigador va aprendiendo a manejar la subjetividad y los Una. prejuicios, ¿no? Porque si no, termina teniendo respuestas no científicas ante todo. Entonces yo que tengo tantos años, cuando escucho que hay una Villa Angola acá al lado, o sea, lo primero que pienso en mi subjetividad será porque hay muchos angoleses. Y después me pongo a reflexionar y digo, no, no creo. O sea, pero ¿eso qué requiere? ¿Eso qué requiere? Requiere Buen día. de, requiere de una investigación y me la planteé varias veces, ¿no? Dije, voy a ir a hacer algo, voy a hablar con la gente para preguntarle qué es lo que ha pasado. Capaz que la crearon algunos muchachos que vendían anillos ahí en la terminal, ¿se acuerdan? Acá en la terminal. Capaz que eran de Angola, supongo. Son hipótesis que uno va creando. ¿Por qué? Porque el investigador en un principio desconoce y parte de muchas subjetividades, a pesar de que tenga mucha experiencia. Por supuesto, cuando menos experiencia tiene, mayor, mayores subjetividades tiene, ¿no? Después las va controlando, digamos, las va superando. Pero yo parto de esa subjetividad y al principio puedo suponer en esta construcción de las hipótesis o las respuestas tentativas ante esa situación o ese problema. O sea, hay una villa porque son todos angoleses, ¿será que son los vendedores esos que estaban allá en la terminal? Que en los prejuicios yo voy viendo, voy suponiendo porque son negros, que son angoleses, capaz que son argentinos, pero yo en los prejuicios que tengo lo veo negro, pienso que son africanos. Entonces, parto de prejuicios, ¿me entiendes? Como investigador. El tema es que los maneje, diga, bueno, no voy a quedarme con eso, sino que voy a contrastarlo con la realidad, siguiendo todos los pasos científicos. Entonces, ¿qué es lo que hago? O voy y hablo con ellos, o vengo acá a la Villa Angola y consulto. Seguramente no es así, yo calculo que no son todos de Angola, calculo, pero bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces, les quería decir que eh, el asentamiento de la villa se construye de esa forma y ese es un conocimiento que tenemos que ir adquiriendo nosotros, o sea, es conocimiento como profesionales que va enriqueciendo a uno en el conocimiento de nuestra sociedad, ¿no? Ya vamos sabiendo qué es un asentamiento, ya vamos sabiendo qué es un barrio popular y que el barrio popular caracteriza eso. Y posiblemente nosotros trabajemos con gente, cuando nos recibamos, trabajemos con gente que provenga de estos lugares, ¿no? Si tenemos un estudio o trabajamos en el Estado y tenemos casos que defender, etcétera, etcétera, capaz que trabajemos con personas que provienen de estos contextos, ¿no? De barrios populares y tengamos que ver en algún momento esto que está planteando la compañera que recibe un subsidio, o sea, por X motivos, en algún momento capaz que tiene relación, pero eso requiere un conocimiento que tiene cada uno. Recién no podíamos cortar. Había, Con respecto, entonces, miren ustedes, o sea, y les decía que las estrategias que usa el investigador
O sea, son constantes. O sea, para conocer, utiliza estrategia para conocer a la persona. Esto no quiere decir que yo sea un mentiroso o que la engañe, sino que uso de estrategia. O sea, yo uso la estrategia de crear un grupo con ustedes para conocerlo y ver cómo son. Entonces me di cuenta que hay algunos, me di cuenta que hay algunos que son demasiado confianzudos, que hay algunos que son demasiado confianzudos y le llaman flaco al otro, o hay algunos que colocan en su link Doctor Saturno, por ejemplo. O sea, hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado. Nos estamos formando como profesionales y todos estos pequeños detalles hacen al profesional. Imagínense ustedes que van al médico y el médico le pasa su tarjeta y en el correo electrónico dice, eh, el- no sé, el chamán de Jujuy @ Hotmail. ¿Ustedes qué van a decir? Van a decir, este es medio raro, ¿no? Claro. Eh, pero es normal, entonces, si tienen un correo, tienen que tener un correo o de última tienen dos correos, qué sé yo. En general nosotros tenemos por eso correos institucionales acá, ¿entendés? Porque hay cada correo que uno crea hace como 10 15 años cuando era adolescente, que dice Rominita Amor, y unas cosas como esas. Entonces, en general los correos son nuestros nombres o algo. Y lo mismo estos pequeños detalles, ¿no? O sea, si tenemos una cuenta, o sea, que se visibiliza para todo, o sea, tenemos que tratar de ser lo más formalmente posible. Y lo mismo con la forma de expresarnos, con las formas de expresarnos, más ustedes aún, más ustedes que se manejan en un ámbito tan institucionalizado y en donde el vocabulario es tan meticuloso, tan profesionalizado el lenguaje, que tienen que tener cuidado con la terminología. Por supuesto que yo conozco abogados que dicen malas palabras, todo, pero bueno, o sea, uno sí, pero es mejor acostumbrarse a decir menos porque no se le vaya a escapar una palabra o una terminología con esa cuando hablen con el fiscal, por ejemplo, y le digan sin querer se olviden y le digan flaco al fiscal o algo así, o entran en un estado de nerviosismo o presión y se le escape. Y claro, si están acostumbrados durante 15 o 20 años a usar esos términos, que lo usábamos con nuestros amigos en la cancha, entonces tienen que aprender también a tener mucho cuidado con eso. Y se lo digo eh, como profesional y acostumbrado a trabajar con otros profesionales en ámbitos de grupo, ¿no? De grupos de profesionales. Estos tienen que tener eh, mucho cuidado con la terminología y el uso. Y otra cosa también que le digo, que esto y que está relacionado con la investigación, ¿no? Porque el investigador usa estrategias, pero también trabaja de una forma que es la presión. El profesional, el profesional y el investigador se tienen que ir acostumbrando, trabaja bajo presión y domina la presión. Aprende a dominar la presión y no volverse loco y patear todo y salir corriendo. ¿Y a qué me digo con presión? Por ejemplo, en mi caso. ¿Sí? Yo tengo varias materias. O sea, por las condiciones socioeconómicas que tenemos en Argentina, no vivimos en Finlandia o en Suecia, entonces en otros lugares, en otros países, quizás un docente universitario tiene una materia. Acá no, acá tenemos que tener 3 o 4 materias para cumplir lo que gana uno. Entonces yo, por ejemplo, tengo 4 materias en distintas carreras, ¿no? 4 o 5. ¿Entendés? Son 5 programas que tengo, 5 bibliografías que tengo. Ustedes son 500, en otra tengo 130, tengo 80 y después una 20. Entonces, imagínense, tengo como 5 grupos. Por eso cuando me manda en el grupo de WhatsApp, uno que de buena onda, un compañero de usted de buena onda, me dice, profe, no sé, disculpe que sea tan, disculpe mi atrevimiento, ¿no? Yo leí, disculpe mi atrevimiento, me decía, ¿no? Pero yo le sugiero este, que no cree grupo de WhatsApp, me dice, ¿no? Porque los grupos de WhatsApp, ningún docente crea grupo de WhatsApp, porque acá los compañeros son todos pocas pulgas, ese, ¿no? Entonces se pelean entre todos y esto. ¿No? Entonces, yo, yo pensaba, y el compañero no lo dijo de mala onda, lo dijo de buena onda. O sea,
pero yo o sea, ya vengo lidiando con grupos y con grupos de WhatsApp hace 10 años. Pasé cada cosa con los grupos de WhatsApp, especialmente de esa época que eran las elecciones, que todos se peleaban con todo. De ahí ya quedé curado, ya cualquier cosa. Entonces, eh, eh, a mí no me molestaba, es más, yo le respondí, a mí no me molesta. Le puse, "No, muchas gracias, pero a mí no me molesta". Eh, Entonces, yo yo los quería conocer a ustedes. O sea, quería conocer eh, cómo son, cómo actúan. O sea, cómo actúan entre las relaciones de poder. Porque acá hay relaciones de poder. Yo soy el docente y ustedes son los estudiantes. ¿Entienden? O sea, ustedes no me pueden tutear a mí. O sea, si bien no hay un reglamento, pero hay ciertos códigos en donde nos manejamos. O sea, hay- y para que aprendan, ¿no? O sea, yo les doy como ese Darío. O sea, el WhatsApp da cierta confianza en esto. Pero bueno, ustedes como profesionales tienen que aprender a medir las situaciones. O sea, no porque haya confianza, no tienen que medir la situación para no romper la barrera esa. Porque esto les va a pasar, en el ámbito profesional les va a pasar. O sea, las barreras entre la confianza, en este caso que estamos hablando de esto, el respeto hacia el otro, las relaciones de poder van a ser constantes. Y más aún cuando estén bajo presión. O sea, bajo presión, le estaba diciendo, yo por ejemplo tengo 5 materias, ¿eh? Y tengo como 5 grupos. Entonces, me manejo como pez en el agua con los grupos. O sea, no me molesta. Imagínense 5 grupos. Es más, tengo 5 grupos de los alumnos, tengo como 5 grupos de los docentes, porque los docentes también crean grupos. O sea, los alumnos crean grupos y los docentes crean grupos. Entonces, tengo 5 y 5 más o menos. El grupo de mi hijo de la escuela, que otro tema, el grupo de la escuela, ¿viste? Va a séptimo grado. Ese es más divertido, el grupo de la escuela. Eh, entonces, eh, o sea, no me molesta, pero sí es una herramienta que yo como investigador, quizás también hay una formación que uno ya con el paso de los años la va llevando a los extremos, ¿no? La va llevando a los extremos porque se acostumbra a ser tan investigador y que su vida la realiza como un investigador, entonces todo lo que hace lo hace pensando en esa investigación, el por qué y analizando todo, ¿no? Entonces, cuando yo creo el grupo, los voy analizando, ¿no? ¿Viste? Voy viendo estos pequeños detalles, eh, estos pequeños detalles de ver los nombres, de ver cómo me responde uno, de, de anoche, por ejemplo, anoche que eran las 12 y se pusieron como locos, o sea, es eso, trabajar bajo presión, ¿me entiendes? O sea, por supuesto que yo cuando he visto que tenían como 20 mensajes que me estaban diciendo que no podía entrar, me puse nervioso, pero era trabajar bajo presión. A la par yo estaba pensando mañana cómo hago para llegar acá, eh, es presencial. O sea, tendría que haber hecho virtual, presencial, y pensaba eso, pero ¿qué voy a dar mañana en la clase? Un montón de cosas. Entonces, y que no me estoy olvidando nada de las otras materias. Anoche, miren ustedes lo que es trabajar con presión. Yo anoche en una mesa de examen virtual y yo me olvidé. Miren, el profesor que se olvida que tiene una mesa de examen. Mi JTP me dice, Fer, sí, eh, hay una alumna una sola alumna en Mahuaca, desarrollo rural de ciencias agrarias, la licenciatura en desarrollo rural. Y había una sola alumna que rendía. Y claro, para no ir allá le hicimos virtual. Y, y- y al ser virtual, al ser una alumna es como que hay más. O sea, no va a ser como ustedes, que, como que vamos a hacer bolillero, por ejemplo. En abogacía se hace así, ¿no? Son muchos, se hace bolillero o no. ¿Ya no? ¿Ya no hay bolillero? Podríamos instaurarlo de nuevo. Lo pensé, ¿no? O sea, lo pensé en algún momento. Es, co- es como, es como una, es como, es como, es como una fantasía docente que tiene, ¿no? O el bolillero. ¿En serio? ¿No hay preguntas ahí al respecto sobre eso? Entrenar un poquito, para entrenar un poquito. Ujú, ujú. No se escucha.
Sí, Daniela, ¿cuánto? Así, le ponía yo en el WhatsApp, ¿viste? Sí, le ponía en el WhatsApp, era gracioso, porque uno se ríe como docente también en esto de, eh, me, me mandan el WhatsApp aparte hay otra cosa, uno como profesional en este ámbito actual no puede no considerar el tema de las redes, o sea, lo que es internet y todas esas cosas, incluso en el ámbito jurídico, ¿no? O sea, hoy en día, si no nos manejamos en las redes, si no conocemos las redes, estamos en el horno. O sea, tenemos que aprender a la fuerza. Tenemos que aprender a la fuerza. Es más, por ejemplo, esto de los MIT, ¿ha visto usted que los MIT están de moda ahora? Y bueno, uno si quiere hacer investigación, si quiere tener, es más, si quiere tener un estudio jurídico, tiene que hacer promoción de su estudio, va a tener que manejar las redes. Y una de las formas de hacer promoción es el Meet, el Face, TikTok, entonces tiene que adecuarse tiene que adecuarse eh, a la actualidad, digamos. Entonces, en esto me envía mensaje, ¿no? Y claro, y en el anonimato uno toma coraje. Entonces me dice, profe, eh, 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 por reglamento hay 2 comisiones a la mañana. Tiene que haber 2 comisiones a la mañana. No, sí, no tiene razón, qué sé yo. Bueno. Y después, al final, la frase matadora. ¿Cuál es tu nombre? Así te agendo. Por supuesto, es una broma, más vale que la quiero agendar. Pero eh, le estaba diciendo esto de las estrategias que cada uno va usando en relación a la investigación. Habíamos tomado el caso de los, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? En Jujuy. O sea, una estrategia para alguien que recién comienza como ustedes a hacer investigación, o sea, no es una buena idea que quieran trabajar los adolescentes en todo Jujuy. Eso, en todo caso, déjenlo para alguien que tiene mucha experiencia y que tiene los recursos económicos. Entonces ya viene una primera estrategia, los recursos económicos. Si no tienen plata, no tiene sentido que vayan a hacer una investigación en la Quiaca y en Ledesma. O sea, es un gran problema. Entonces, tienen que. Es así, en las tesis de licenciatura en general se les pide algo pequeño y acotado. En el caso jurídico se tendrían que trabajar los adolescentes. A ver, deme otro ejemplo para que vayamos saliendo de los adolescentes, si no, ¿qué puede ser? A ver, a ver, a ver. Bueno, t- tomemos, tomemos el caso ese, por ejemplo, el suicidio, veamos. Ah, eh, eh, tomemos el suicidio. O sea, a mí me interesa el suicidio para hacer una investigación relacionada con lo jurídico, por supuesto, ¿no? Pero es más, puede ser relacionada con lo jurídico y lo vamos a relacionar con otra disciplina. Salud, por ejemplo, podría ser, o si no, economía. Quiero ver la relación entre las condiciones socioeconómicas y el suicidio, la condición de clase y el suicidio, y cómo eso se relaciona con lo legal, la educación. Se puede ir relacionando, la investigación se va relacionando con distintas disciplinas, no necesariamente jurídica y va por las leyes y lo legal, ¿no? Sino, es más, en general la ciencia en los últimos tiempos se ha vuelto interdisciplinaria. Por ejemplo, ustedes, para el práctico, que les voy diciendo que ya está el texto en el aula, si no sé si lo han visto, ¿qué? Es un libro que van a ver la introducción y la parte 1. Para los del lunes van a tener menos tiempo, pero bueno. eh, so-
Veamos tomemos el caso del suicidio. Entonces, a mí me interesa el suicidio por X motivo. Es otra cuestión también esa. El investigador, el investigador, como va a ser una actividad que muchas veces no gana plata uno haciendo esto, entonces la hace a la par de otras cosas. En general, docencia gana un poco más, pero tampoco es que se llena de plata haciendo docencia. Entonces, esas actividades es como que son, digamos, el soporte económico o eh, eh, hacerlo porque le gusta hacer docencia, o porque le genera cierto estatus, cierto reconocimiento, o hace investigación porque hay algo que lo promueve, un interés. Les doy mi caso, por ejemplo, yo, en esto de hacer investigación y cómo uno elige algo que lo apasiona. La investigación es mucha pasión, ¿no? Porque, por ejemplo, Malca eligió un tema que le apasiona, que son los derechos humanos. Las temáticas no están mal ni buenas, no las medimos por lo bueno y por lo malo. O sea, yo muchas veces escuché que alumnos se quejan o tienen, o sea, opiniones encontradas con algunos docentes que tienen ciertas posiciones ideológicas al respecto. O sea, hay docentes también, hay docentes también que se les va un poco la mano en cuestiones de los posicionamientos ideológicos, pero todos tenemos posicionamientos ideológicos. Algunos en mayor medida lo transmiten y otros no. Pero ese posicionamiento ideológico puede ser lo que llamamos marco teórico. O sea, el marco teórico se transforma en un posicionamiento ideológico porque supongamos, yo voy a tomar autores como Bourdieu, autores muy reconocidos como Bourdieu, Castel, de las ciencias sociales, y todos ellos me van planteando desde su posicionamiento ideológico que el Estado es una institución ideológica, por un lado, que construye ideológicamente los posicionamientos de las personas o de los integrantes dentro del Estado. Ese posicionamiento ideológico de la construcción es que ustedes desde pequeños los van formando desde la escuela de una forma que no es otra. O sea, supóngase que se vistan como mujeres, que se vistan como varones, que por la bandera, por la escarapela, que sean argentinos, todo, la escuela, la familia, o sea, toda una construcción ideológica. Bueno, eso dicen los autores. Esa es una posición ideológica. O sea, nos paramos, ¿eh? Y así como esa, hay distintas posiciones ideológicas. Por supuesto que en las ciencias sociales hay posiciones ideológicas que son mucho más consensuadas por todos los científicos que otras, ¿no? Entonces, pero es un marco ideológico. De ahí que haya algunos profesionales que transmitan con mayor énfasis esta posición que otros. Es más, lo vamos a ver en los artículos, como en la investigación en las ciencias jurídicas, hay algunos autores que plantean esto, ¿no? En la investigación en las ciencias jurídicas, cómo está influenciada por lo ideológico. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Bueno, sigamos. En el caso de los prácticos tienen eso, introducción y parte uno para leer en este primer práctico, ya está subido. El libro es introducción, parte uno y parte 2. Práctico es introducción y parte uno. Entonces preguntaban las estrategias. Las estrategias. Sigamos con el tema este de los suicidios. O sea, a mí me interesa el tema de los suicidios, o sea, porque es algo que me apasiona, por X motivo, no sé. A mí me apasionó cuando yo estaba haciendo mi tesis, tenía que elegir un tema y como venía de las ciencias sociales, me gustaba todo el tema identitario, cultural, las diferencias culturales, tener un posicionamiento desde un principio, a partir de la lectura, que era un posicionamiento crítico, digamos, ante el papel del Estado, desde mi formación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó y qué busqué yo como temática para mi investigación? Algo que me apasionaba, algo que en mi vida había influenciado de una u otra forma y que esa investigación, o sea, yo era como, a ver, por decirlo de alguna forma, como para que se entienda, es como criar como para que se entienda, ¿no? Uno cuando cría un hijo lo proyecta a futuro, ¿no? O sea, todo lo que va haciendo lo va proyectando a futuro. O sea,
O sea, cuando se recibe, tiene lo mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, la investigación es lo mismo. Uno va creando y va proyectando a futuro por algo que le apasiona. O sea, no es que uno piensa en 1 o 2 años, ya está, elijo otro, sino que elige algo que le apasiona para que durante mucho tiempo vaya profundizando eso y vaya solucionando, o en parte vaya solucionando muchos de los problemas que ha visto en esta problemática. Así yo, por ejemplo, cuando estaba buscando qué investigaba, eh, tenía a mi abuelo que había nacido en Oruro. Él había nacido en Oruro. Entonces yo vivía con mi abuelo, mi papá falleció cuando yo era chico y mi abuelo era con mi papá. Entonces yo vivía con él. Y, y en este contexto familiar a mí siempre me llamó la atención los discursos en contra de los bolivianos que había acá en Jujuy. Yo tenía a mi abuelo que era boliviano, entonces cotidianamente veía estos discursos que boliviano de mierda, sos un colla boliviano, venís acá y quitas el trabajo, te haces tener los hospitales, no sé, supongamos, eh, estoy pensando. Y esas situaciones las veía cotidianamente en la calle y en mi familia. Es más, o sea, he visto cómo el hijo de mi abuelo, o sea, mi tío, le hacía chistes burlándose de la nacionalidad. O sea, el chiste era qué significaban los colores de la bandera. El verde, que era la selva o las yungas, el amarillo, el verde. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Rojo, la sangre que habían derramado en el Chaco, y imagínense que el otro que era el otro color, ¿no? A qué hace referencia el otro color. Eh, entonces, esas cosas yo las veía. Y la pregunta de investigación que rondaba en mí era, ¿por qué? O sea, iba aprendiendo como investigador a no tomar una posición y no decir, es verdad, hay muchos bolivianos que se atienden en el hospital. No, sino como investigador me iba preguntando, ¿es así o no es así? ¿Por qué ocurre esto? ¿Me entienden? Y eso me llevó a tomar una decisión, un tema de investigación que a mí me apasionaba. Y es con el que continúo hasta ahora, y por eso yo le había dicho que mis temáticas están relacionadas con el racismo, porque yo profundicé todos estos años y hoy en día llegué a un lugar, teóricamente, en donde la lectura o lo que hago está relacionada con el racismo. Pero cuando comencé, o sea, no tenía idea de nada. Miren ustedes cómo se va formando un investigador. O sea, yo estaba en 4.º de la universidad y elegí un tema que me apasionaba. La diferencia está que yo tenía una tesis de licenciatura, ustedes no la tienen. Pero, o sea, quién sabe qué caminos van a tener. Miren a la profe Malca, ella buscó el camino de la investigación. Bueno, en realidad no solamente eso, también tiene su estudio, pero eh, su especialización va en relación a los derechos humanos y trabaja jurídicamente muchas cosas en relación a los derechos humanos. ¿No entiendes? Es como una especialización. Y bueno, usted también, capaz que la compañera hoy en día me dice el tema de los suicidios, quién sabe, dentro de 3 4 años, o sea, eh, su especialización está relacionada con, no sé cómo se llama esa parte de especialización, ¿no? La que está relacionada con todo el tema del caso de suicidio, capaz que hay alguna línea específica, ¿no? Pero se especializa en eso y dentro de esa especialización termine trabajando con situaciones de este tipo. Entonces, yo con el ejemplo que le voy dando, para que ustedes vean cómo uno va utilizando estas estrategias que hacía referencia el compañero. Miren las estrategias que yo usé cuando era estudiante. Yo quería trabajar el tema de los bolivianos en San Salvador de Jujuy y quería buscar respuesta ante esto. O sea, ¿es así o no es así? ¿Quitan el trabajo, no quitan el trabajo, hacen, o no? ¿O qué pasa? Entonces, lo primero que hacía era buscar bibliografía. No conseguía bibliografía en San Salvador de Jujuy. En Jujuy tampoco. Había bibliografía en Buenos Aires sobre los bolivianos en Buenos Aires, había mucho. Pero el contexto era diferente, pero me servía. El otro problema que yo veía en la bibliografía era que en Buenos Aires podían ubicar fácilmente a los bolivianos en Buenos Aires. Estaban ubicados en las comunidades o las colectividades bolivianas en Buenos Aires, el barrio Charrúa,
en Once, había lugares bien específicos en la ciudad, en Capital Federal, de donde estaban los bolivianos, hermano. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ahí las diferencias culturales son más marcadas, ¿no? O sea, las diferencias culturales son más marcadas. El primer problema que tenía yo, y miren ustedes, yo le doy este ejemplo para que vean cómo actúa el investigador y cómo va tomando decisiones y las estrategias que usa, ¿no? Entonces, yo agarré la bibliografía y en la bibliografía, en otros lugares, estaban bien ubicados. Entonces, ¿qué es lo primero que yo me pregunté? ¿Dónde iba a trabajar? Como no tenía plata, era pobre, digamos, un estudiante pobre, mi abuelo me pagaba. Estas también son estrategias que uno va formando como investigador, porque las estrategias y la formación como investigador ya va desde que uno es estudiante, ¿no? No tiene que recibirse recién se va a formar, sino desde antes. Yo, por ejemplo, cuando comencé a cursar mi carrera, eh, yo tenía a mis compañeros, yo tenía, no sé, 20, 23 años, y andaba, eh, andaba como muerto de hambre por la vida, digamos, de alguna forma, porque no tenía plata para ropa, no tenía plata para, andaba de novio, no tenía plata para llevarla a mi novia a tomar un café, y tenía a mis otros compañeros que habían salido de secundario, que se habían puesto a trabajar. Y claro, tenían el sueldo. Si yo, mi abuelo, en ese tiempo, mi abuelo los fines de semana, yo vivía con él, era con mi papá, me daba 10 pesos los sábados, miren, 10 pesos me daba. Y con esos 10 pesos yo me podía ir al boliche. No había muchos boliches en ese tiempo acá en San Salvador. Estaba allá Quebec, ¿se acuerdan de Quebec? Estaba Quebec, estaba Flash, pero Flash quedaba más lejos. Había una acá que estaba al frente, en Chicra, que estaba perdido ahí cerca del río, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y después en Gorriti creo que había, bueno, ya el conocido que está allá en Alto Comedero. No, Saigon es este. Color, Color, que también. Entonces, pero con 10 pesos, miren ustedes, mi abuelo. Sí, es así. Con 10 pesos, mira, con 10 pesos mi abuelo me daba el sábado, era como mi papá, ¿no? Vivíamos los dos juntos solo. Me decía, toma 10 pesos, era peluquero mi abuelo. 10 pesos me daba y yo con esos 10 pesos me iba al boliche, me alcanzaba para una cerveza, para un paquete de cigarrillos y para pagarme la entrada. Para nada más. No era con esos 10 pesos, no era que me compraba 5 cervezas. Entonces ustedes imagínense, tenía 20, 23 años, eh, eh, de novio, o no andaba, si no tenía novia, me iba al boliche y me quería poner de novio, o había alguna chica que me gustaba. Entonces yo qué hacía con 10 pesos una cerveza, no podía hacer nada. Y sin embargo, mi compañero, mi amigo, que había salido de secundario, trabajaba en una pinturería, me parece, y no sé, que cobraba, no 10 pesos, cobraba 100 pesos. Y en el boliche se compraba champán, nos invitaba al champán. Y, y yo, estudiando, ¿no? Los 10 pesos que me daba mi abuelo, tenía que decidir qué hacía con esos 10 pesos. Me iba al boliche, que me lo gastaba en cerveza, o me compraba resma de papel, y en ese tiempo recién comenzaba internet. Mi abuela me había comprado una computadora, no esta, no, sino la vieja, la de mesa me había colocado en internet. Yo me acuerdo que era la informática en esos tiempos era tan nueva, que cuando compramos la PC, a la Valle la compramos, los técnicos van y me la instalan en la casa. Llega la PC, yo estaba en segundo año de la facultad con internet, ¿no? Llega la PC a mi casa, el monitor, todo, la instala y la deja encendida. Y ahí, ¿qué hace el tipo? Lo primero que hace es mirar los jueguitos, me dice, ¿viste? Entonces, pues, y me dice, bueno, ya está, chao, chao, chao. Y me explicó cómo se apagaba todo. Entonces, bueno, ya eran como las 2 de la mañana, 3, y decido pagarla y ya me había olvidado era como ayer un juego virtual, ¿viste? La Nadia. Me había explicado todo la Nadia de los grupos estos de práctico, y después anoche cuando lo tenía que aplicar, o ayer, ya se me había olvidado todo. Era lo mismo. Me había dicho cómo tenía que apagar la PC, y cuando se fue, bueno, ustedes han visto que voy a inicio, y dice, apagar.
Y de pronto cuando hago inicio a apagar, me sale un cartel al medio de la pantalla que dice, ¿usted desea apagar realmente su...? Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar porque me acuerdo que me quedé como media hora sentado pensando si la apagaba, si apretaba el sí o no, o si se me rompía se me rompía la PC. Bueno, esto de las estrategias, o sea, yo tenía 10 pesos que me daba mi abuelo y tenía que decidir qué hacía, o me iba a boliche con mis amigos o lo destinaba para la fotocopia, porque tenía que buscar mucho material teórico, bibliografía por internet y lo imprimía. Entonces lo que yo hacía era, esos 10 pesos no salía a bailar, compraba resma de papel, hojas, compraba las cajas e imprimía material sobre la investigación o el tema que yo iba buscando. Por supuesto que el 60% de esa bibliografía nunca la terminé de leer, pero yo me había organizado, entonces había armado una repisa, había comprado madera, tenía la repisa y colocaba todas mis cajas. Migración boliviana en Buenos Aires, migración boliviana en Córdoba, migración boliviana en Jujuy, diario. Sí, había decidido yo los 10 pesos que tenía, para dónde los destinaba. Y la decisión y la estrategia que yo usé es destinarla para los estudios y la investigación. ¿Entiendes? A la larga surgen los frutos. Mis compañeros, mis amigos, lamentablemente, después lo echaron, pasaron 10 años, no consiguió laburo, hoy en día tiene muchos problemas porque no consigue, tuvo muchos hijos, etcétera, etcétera. Y yo pasé 7 años en la universidad, 6 o 7 años, o sea, teniendo un montón de problemas económicos, no comprándome muchas veces ropa o destinando la plata a otras cosas. Y después me recibí, hice el posgrado, estudié. Es más, mi familia me decía, ¿cómo hiciste? Pues yo repetí 2 veces en el secundario, aunque tú no lo creas, yo segundo año repetí 2 veces. En realidad me quedé en el N1, no me gustaba el N1, me quedé, pasé al Bachi 6. En el Bachi 6, como me gustaba mucho salir, también tuve algunos problemas familiares, choqué el auto de mi abuelo en ese tiempo de salvaje, cuando tenía 16, 17 años, le saqué el auto a mi abuelo, no sabía manejar, lo choqué y ahí me internaron en Maimará. ¿Han visto que hay un internado en Maimará? Me internaron en Maimará en segundo año, sí, en la técnica. ¿Se imaginan? Nadie daba 5 por mí. Después de ahí me volví a hacer otra vez me volví a hacer segundo año al Nacional 2 porque era donde pasó una técnica. Es más, yo rendí una equivalencia. ¿Saben cuál era la equivalencia que rendí en el Nacional 2? Actividades prácticas. Rendí en julio, creo que era el único, éramos dos. ¿Y saben cuál fue el examen de actividades prácticas? O sea, tenía 3 opciones, nos habían dicho con anterioridad los profesores. Era hacer un bordado. ¿Has visto que colocan esa madera con clavo? Entonces era hacer un bordado en tejido. Era uno. El otro era, a ver, uno bordados, o eran dos, creo. El otro era los palitos de helado. Había que construir algo con los palitos de helado en ese momento. No, yo elegí los palitos de helado y mi examen fue hacer una caja. Pero imagínense una caja, era colocar los palitos así, en cuadrado, y pegarlos nada más y la base. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es que después cuando llegué acá, me recibí, después que me recibí, ¿no? Mi mamá me decía, no, yo no daba 5 por vos, me decía, ¿viste? Me decía, yo realmente no daba ni 5 por vos después que ya había terminado. Pero lo que le digo es que son estrategias que uno usa desde que comienza estudiando. Ustedes en estos momentos van a tener estrategias, van a tener que tomar decisiones, o sea, en esto. Constantemente van a tener que tomar decisiones. Todo el tiempo van a tener que tomar decisiones en esto. Entonces, venía al ejemplo este de las estrategias que yo había usado. Entonces, no tenía plata. No tenía plata y el tema ya tenía bibliografía. ¿Qué horas son? Ajá. ¿Está aburrido? Porque está mirando la hora. O sea, para el docente, cuando comienza a mirar la hora o cuando se comienza a levantar algunos es porque está medio aburrida la clase. Bueno, ya terminamos. Ya, les cuento cómo yo tomé decisiones como investigador. Entonces,
Mi tema ya lo tenía definido. Era migración boliviana en San Salvador de Jujuy. El lugar ya estaba, era San Salvador de Jujuy. Y que era medio grande. Y ahora me vino el primer problema, porque un investigador tiene problemas constantemente. O sea, tiene eh, piedras en el camino constantemente. Entonces tiene que aprender a resolverle y tomar decisiones. O sea, entonces uno con la experiencia va tomando mejores decisiones. Yo en ese momento, como recién me iniciaba, ante estos problemas, tomaba decisiones que me traían muchas veces más problemas o me dejaban estancado. Y les doy un ejemplo. Yo veía que en Buenos Aires tenían la facilidad de ubicar a los bolivianos en estos barrios. Entonces, lo primero que me pregunté, ¿a dónde están, ¿a dónde están los bolivianos en San Salvador de Jujuy? Yo les pregunto a ustedes, si tenemos que hacer una investigación en San Salvador de Jujuy, ¿a dónde ubicamos a los migrantes? ¿A dónde se encuentran los migrantes bolivianos en San Salvador de Jujuy? ¿El Moreno? ¿Por qué el Moreno? No sé, yo les pregunto. O sea, el investigador, ante la pregunta que usted le va haciendo, el científico, ante las preguntas, le va preguntando, bueno, justifíqueme, ¿por qué Moreno? O sea, me tienen que ir justificando la respuesta. El chingo de Moreno. Bueno, a ver, pero explíqueme, ¿por qué me dice el Moreno? ¿Por qué está en el Moreno? Profe. Ah, ¿a cuál? ¿A la que Dale. Hola. Yo tengo YouTube Premium. Lo descargo. Así ya lo tenemos descargado y no lo perdemos. Lo que pasa es que si respondemos en este momento sin una investigación, yo creo que estamos haciendo prejuicios. Exactamente. No tenemos argumentos, no tenemos argumentos. O sea, estamos partiendo de prejuicios. Y no está mal. O sea, no está mal. Porque o sea, eso nos lleva a decirnos, a tener en cuenta esto que le estoy diciendo yo. O sea, no puedo quedarme con, tomando este ejemplo de este tema, ¿no? No puedo quedarme con la posición de este conocimiento popular de que en Moreno están los bolivianos. Porque yo también lo escuché. Es más, le dicen la ciudad feliz. O sea, y cuando uno en la bibliografía, porque yo investigué, he leído, sé por qué se supone esto, ¿no? O sea, por esto que planteas vos más o menos. O sea, cuando uno ve la construcción de la ciudad a lo largo del siglo XX, o sea, los primeros lugares que se construyeron fueron esto, acá abajo, Villa Belgrano, lo que es Villa San Martín, el centro, y Gorriti, y Moreno. Entonces, en Gorriti y Moreno se iban asentando muchos de los migrantes, muchos de ellos venían después de lo que fue de la mecanización del ingenio, de los ingenios, muchos llegaron acá, entonces, es más, había un lugar que se llamaba Villa Tarijita. ¿Ustedes sabían o no? Villa Tarijita. Acá. ¿Nunca escucharon? Era la parte, sí, sí, Gorriti, la Villa Tarijita, por esa parte. No todo Gorriti, una parte de Gorriti era Villa Tarijita. Pero lo que yo les quiero decir, entonces uno ahí ya tiene cierto fundamento como para decir, eh, pero no podemos, es más, trabajando con la gente tenemos que tener mucho cuidado con las apreciaciones que vamos a hacer, porque si uno de ustedes sea un profesional y tienen que trabajar en alguno de estos lugares, y entonces van con estos prejuicios y se los transmiten a la gente, seguramente lo- sí, lo van a tomar mal, por el mismo hecho de que nosotros conocemos que hay algunas cuestiones que son conflictivas en nuestra sociedad. Pero volviendo al tema de las estrategias, y lo doy con este ejemplo, o sea, ¿a dónde estaban los bolivianos? Yo en su momento, cuando comencé mi investigación, ¿a dónde estaban los bolivianos? Y era imposible ubicarlo. Tenía hasta sus posiciones, el Moreno, pero cuando iba a Moreno, en realidad conocía mucha gente, tenía muchos amigos que eran de Moreno, que no eran bolivianos, no tenían familiares bolivianos, o no tenían las mismas características que yo estaba viendo en la biografía, como ellos lo veían allá. Ellos en Buenos Aires decían, la comunidad boliviana está en barrio Charrúa.
y se caracteriza porque practican la Pachamama, porque consumen coca, porque comen una sustancia que se llama yahua, picante de pollo, mastican hojas de coca. Todo eso define a la comunidad boliviana en Buenos Aires. Entonces yo como investigador lo primero que hacía era, o sea, claro, o sea, está bien, estoy basándome en la bibliografía en otro contexto, pero es diferente ese contexto. Entonces, si yo tomo esa bibliografía tal cual ellos la analizaron, no estoy diciendo que esté mal, es el contexto en donde ellos están trabajando, o sea, tiene esas particularidades. Pero yo acá no lo puedo hacer porque si no todos terminamos siendo bolivianos, ¿entiendes? Si vamos a tomar que las variables que definen la comunidad boliviana es la Pachamama, la matrización, entonces partía de un problema. ¿A dónde estaban? No los podía ubicar. Entonces, ¿qué estrategia usé como investigador? Y miren ustedes, la estrategia que usé siendo principiante, digamos, en la investigación. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Y un día yo vivía en Gorriti, en la Campero y Alem, y por ahí subían los colectivos antes por la Alem, y un sábado a la mañana estaba en la ventana, en el segundo piso, de ahí se veía toda la Alem, y siento boom, 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 o sea, cohetes, todo, y veo, y venía una banda, ¿no? Estaba sí, el servicio de Copacabana, el señor Equillaquera. Entonces la miraba, ¿no? Y venían los bailarines, y papita para el loro, dije, ¿no? Claro, que es lo primero que pensé, estas celebraciones religiosas como la Virgen de Copacabana, ahí están los bolivianos, o hay muchos bolivianos, es una fiesta boliviana, como se la conoce comúnmente, muchas veces han escuchado. ¿Qué es lo que hice como investigador? Rápido, el investigador que hace, agarra sus notas, su libreta, lapicera, no sé, creo que agarró una cámara, algo más, no había tanta tecnología en ese tiempo, y salí atrás de la procesión. Entonces adelante iba la imagen, los bailarines, eran como 50 personas que iban subiendo por la ley, y yo iba atrás, ¿no? No conocía a nadie, pero iba atrás. Es una estrategia que voy usando. Entonces, caminé todo el centro y llegamos hasta la catedral. Primer problema. Yo sabía que estaba haciendo bien, pero no sabía los procedimientos, cómo hacerlo. No tenía alguien que me oriente tampoco, porque yo me mandé solo. Y entonces, el primer gran problema que tuve es que todos entraron a la iglesia, menos los bailarines, y yo me daba vergüenza entrar porque no conocía. Entonces me quedé sentado, estaba sentado afuera, esperando que termine. Tampoco me animaba a hablar con nadie. Era, era, además de ser tímido, no me animaba a encarar, y aparte creía que no era el momento tampoco. Tenía que esperar. Hay que esperar un poco, paciencia. Las cosas que salieron, otra vez, ¿no? Tan, 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 y yo de vuelta atrás de todos ellos, dieron la vuelta a la Plaza Belgrano y se fueron por el puente que va a Chijra, ¿no? Yo atrás de ellos. Llegaron a Chijra y en un momento determinado entran a una calle de tierra y había un montón de autos con aguayo. Un montón, ¿no? Como 10 autos en esa calle. Y entramos, yo también entré. Claro, y todos se metieron en una casa. La imagen, todo. Comenzaron a entrar todos. Y yo no me iba a meter, así que me senté al frente de la casa, sentado, esperando. Ya eran como las 12, ¿no? Y yo no hablaba, yo miraba, anotaba, tampoco sacaba fotos. Pero había que tener paciencia, decir. El tema es que estuvieron un rato ahí y volvieron a salir. Como a las 1, 1:30 salieron, de vuelta, todo en procesión con la imagen, y atrás de ellos. Hicieron como 3, 4 cuadras, ¿y a dónde se iban? Se iban a un salón. Porque si ustedes conocen cómo son las fiestas, o sea, las celebraciones, después se van a un salón, hacen todo el tema de las ceremonias con los padrinos, etcétera, etcétera. Y entonces comenzaron a entrar al salón. Y yo veía cómo entraban todos, entraban, y yo no podía entrar porque no conocía a nadie. La cosa es que se metieron todos y yo me quedé afuera solo. Y yo no pude entrar porque no me conocen, aparte yo vi las mesas, todo, y me quedé afuera, no sé, pensando qué hacía, como 10, 15, 20 minutos, y bueno, dije, ya no puedo hacer nada, hasta acá llegó el trabajo de campo, o la etnografía que se llama, que el título del trabajo este que tienen para práctico se llama, una parte del trabajo dice etnografía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me volví a mi casa. Entonces anotaba el trabajo de campo, anotaba en la computadora. El tema era que yo estaba contento porque ya más o menos sabía dónde estaba mi muestra, digamos, ¿no?
andaba a la casa de celebraciones o andaba a la casa de fiestas bolivianas por todo Jujuy. Claro, y como salían generalmente los fines de semana, no los días de semana, al próximo fin de semana, otra vez, ¿no? Y así fueron pasando las semanas. O sea, celebración o fiesta que comúnmente se conoce como boliviana, yo estaba ahí. Entonces, el tema es que llegaba siempre al mismo lugar. Iba a la iglesia, hacía la procesión, llegaba a la casa del esclavo o el dueño de la imagen, de ahí salían al salón y yo no entraba a ningún lugar. No entraba porque no conocía a nadie. Entonces pasaron como 2 meses y siempre hacía lo mismo. Hacía lo mismo. Y estaba en un círculo que no sabía cómo salir como investigador, no sabía cómo salir de esa situación, porque yo tenía que entrar y ver qué pasaba en la casa, tenía que entrar y ver qué pasaba en la celebración. No era mi temática esa, no era que yo quería investigar la fiesta, pero era una forma de entrar a, al lugar para hablar con la gente y bueno, que después ellos me digan dónde están los bolivianos acá en Jujuy, pero no, yo no quería investigar sobre pero fue una estrategia que utilicé. El tema es que pasaron como 2 meses y yo no sabía cómo seguir profundizando, estaba estancado. Ya vamos cerrando con esto. Hasta que un día, un miércoles, estaba escuchando radio a la noche y en la propaganda, el periodista dice, invitamos a todos este viernes a la celebración de la mamita, porque así la llaman, la mamita en la casa del esclavo César, acá en Chicra. Están todos invitados, o sea, el viernes a las 10 de la noche, eh, en tal lugar, y dio la dirección y todo. Y yo quedé, estaba... oh, Claro, resulta que no se hace esto, no se hace esto de invitar así. Después yo me enteré que el periodista era amigo del esclavo, del dueño de la imagen, y lo hizo en un tono de broma, lo hizo. Claro, porque no se invita así al público en general. Pero, entonces, imagínense usted el viernes a las 10 de la noche, yo estaba en Chicra, en las Vicuñas, al fondo en las Vicuñas. Llego al lugar y estaba al frente, ¿no? En la avenida ancha, estaba al frente, estaba la casa. Y estaba parado así con todo el equipo, ya cada vez con cámara de fotos, todo, ¿no? Y estaba al frente, supónganse que estaba donde está la puerta aquella, y había una puerta grande que era como tipo garage, y estaba al fondo de la imagen, y había un montón de gente a los costados, ¿no? Entonces, son las estrategias que hablamos. Entonces, comienza la ceremonia, la gente hablaba afuera, y yo estaba al frente, no sabía qué hacer, o sea, no sabía cómo acercarme, cómo hacer el primer contacto, ¿no? Más en estas temáticas, una temática, hablar de bolivianos acá en Jujuy, genera todos estos prejuicios, discriminación, o sea, uno le dice a alguien boliviano y seguramente va a tener del otro lado una respuesta eh, que se puede ofender, etcétera, etcétera. Entonces no era fácil el tema. Como por ejemplo el tema del suicidio tampoco, hay temáticas que son más complicadas que otras. Entonces yo estaba parado al frente, ¿no? Estaba parado al frente, estaba tomando coraje al frente, hasta que en un momento ya me aburrí de tomar tanto coraje y dije, cruzo. Y crucé, ¿no? Nunca me voy a olvidar. Miren, entonces estaba la gente charlando afuera y yo me comienzo a acercar despacito, ¿no? La cosa es que estaba al lado mío, habían como 2, 3 personas y yo estaba, eh, qué linda noche, ¿no? ¿No? Parece que va a llover, ¿no? O cómo ha cambiado, si sería para esta época, acá le diría, ¿cómo cambia el clima, no? El clima está loco, ¿no? No. Sí, sí, me dice la persona. Ah, y no sé, ¿qué me dijo? ¿Usted es familiar de César? ¿Usted es familiar de César, amigo de César? Ahí nomás aproveché, le dije, yo ya iba pensando todo esto, ¿qué le decía como investigador? Miren ustedes las estrategias que uno va usando como investigador, que no están en ningún lado escritas, sino que la va aprendiendo en el camino o la va aprendiendo en la experiencia cuando va trabajando con otras personas que ya tienen más experiencia. Si ustedes salen conmigo, por ejemplo, o sea, estas cosas no pasarían, ¿no? O sea, pues yo ya la pasé a los golpes, digamos. Pero yo ya había pensado todo lo que le iba a decir para no caer en esto de que se sienta ofendido porque yo le diga que pienso que son bolivianos. ¿Cómo hacía yo? ¿Qué estrategia usaba yo para que no se ofenda y explicarle más o menos para qué estaba ahí? Entonces yo, miren ustedes, la estrategia que usé. Bueno, me pregunta, ¿usted lo conoce a César, que era el dueño de la imagen? No, en realidad
yo vengo de la universidad. Yo vengo de la universidad y yo escuché esto por la radio y a mí me interesa mucho saber el tema de la historia de la Virgen de Copacabana, creo que era, ¿no? Que sí, la Virgen de Copacabana era. Quiero saber la historia de la Virgen de Copacabana. O sea, me interesa mucho, quiero escribir. ¿Para qué le dije eso, no? ¿Sí? Se iluminó la noche, ¿no? Miren ustedes lo que es trabajar con la gente. O sea, y cómo, y, y cómo se generan relaciones de poder en estas interacciones. Yo cuando dije la UNJU, o cuando dije que venía de la universidad, la persona hizo un clic. O sea, ¿usted viene de la universidad? Me dijo. Y para mí era tan normal que venga de la universidad. Estaba estudiando, o sea, cotidianamente estaba con mis amigos en la facultad, no era nada extraño. Sin embargo, para el resto de las personas, para muchas de las personas que quizás no pudieron estudiar o no tienen título, decir universidad es eh, algo que genera un estatus, ¿me entiendes? Y, y yo cuando le dije eso, "Oh, viene a la universidad, venga, venga, señor", me dice, ¿viste? Y me hace pasar adentro del salón. César, César, al dueño de la imagen, César, César, mira, el señor este, el muchacho este, viene de la universidad y quiere hacer la historia de la mamita que es la Virgen. En realidad yo no quería hacer la historia de la mamita, yo quería investigar el tema de las relaciones que se producían en torno a la migración boliviana y bueno, como había visto la fiesta, pero no le podía decir eso, ¿no? O sea, no- cuando me decían, viene a hacer la historia de la mamita, ¿para qué? ¿No? Cuando se enteró, ¿en serio? Soy César, bien, bien, sí, nos encantaría, etcétera, etcétera. Venga, venga, que le voy a presentar. Cambió todo en ese momento. Me comenzó a presentar a uno por uno. Y ahí entra la otra parte de la investigación. O sea, uno como investigador, o sea, ocurren situaciones que en campo, cuando trabaja con la gente, que son inesperadas, como esta, por ejemplo, que le estoy contando, y otras que les voy a decir ahora. O sea, en estas fiestas toman mucho. O sea, es una costumbre de tomar. O sea, y claro, estaban todos sentados alrededor, pero no toman, o sea, toman como una situación, digamos, no es una mezcla entre religión, fe, es como, digamos, alguna forma de agradecer la situación festiva ante la imagen. O sea, es más complejo esto de que toman hasta emborracharse, eh, son todos unos borrachos, como se suele decir, es muy más complejo, ¿no? Pero el tema es que había una persona que era la comadre que andaba con una jarra de vino dulce y que le iba a servir unos vasos blancos así a todos, ¿no? O sea, el que no tenía, se lo volvía a llenar. Y cuando yo me presenté, César, vení, vení, Fernando, vení. Y estaban todos sentados en un montón, eran como 30. Estaban todos tomando y la señora, la comadre, pasando con la jarrita. Entonces venía y decía, María, 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 mira, te presento a Fernando, este muchacho viene de la universidad, va a escribir, a todos le explicaba lo mismo. Qué bueno, espectacular, muy bien, salud. Bueno, y me daba un vaso a mí, la de la jarra, me lo llenaba y yo tenía que hacer salud con uno. Yo, por supuesto que estaba contento, no podía decir, no, yo no tomo, yo estoy haciendo ciencia, yo soy un investigador. Entonces, bueno, al contrario, salud, salud. Bueno, después charlamos, sí, señora, señora, a ver, vení acá. Juan, Juan, mira, este viene, salud, salud. Me pasé las 30 personas saludando porque todos tomaban. Entonces me pasé las 30 personas saludando, haciendo salud, y aparte de la salud seco, ¿no? Porque toma, no es que toma un poquito, tiene que hacer seco. Y ya después de los 30 vasos ya estaba, ya estaba, ya estaba confianzudo con todo. Pero lo que yo le quiero decir es que son las estrategias que yo usé como investigador. A los ponchos, no tuve una guía con la persona que me ayude y tomé estrategias. En ese momento se me abrieron un montón de puertas en relación a lo que era la migración, y en realidad no eran bolivianos ahí. O sea, no, la mayoría no era boliviana. Es más, ellos mismos me decían que las fiestas bolivianas eran otras. O sea, es como que habían dos tipos de fiestas. Las fiestas sobre la Virgen de Copacabana en este caso, que eran las fiestas argentinas, y estaban las otras, que eran las bolivianas, en donde había algo, ellos la identificaban como que en esas fiestas bolivianas
se tergiversaba un poco el tema este del dinero, por ejemplo, de lo que es los padrinos. O sea, ellos decían eso, ¿no? O sea, que era con más un negocio, una cosa como... en cambio, en este había algo más de fe. Pero lo que yo les quiero decir es que yo ingresé al campo de esa forma. Fue una estrategia eh, eh, que, que, que yo usé. Preguntas, ya son las 10:05. Sí, el práctico está en el aula, es el introducción. Claro, no, las consignas no las vemos. Claro, el práctico el lunes, a los que vengan a la mañana, nos vamos a dividir en grupos, nos dividiremos en grupos, yo calculo que, que ya estará levantado el paro, porque si sigue el paro, si, si sigue el paro no creo que haya práctico, ¿no? ¿Qué eso? ¿Suspende? No, la semana que viene. Así tienen tiempo, sí, así tienen tiempo para leer. Eh, bueno, el lunes, los que vengan el lunes van a tener menos tiempo para leer, pero bueno, el lunes ya está. Lo mismo yo cuando llegue ahora a mi trabajo se los envío por WhatsApp, lo voy a enviar por WhatsApp, pero está en el aula, está en el aula. eh, ¿Sí ya lo compartieron? Bueno, pregunta. Al final no terminamos de ver el PowerPoint. La, cier- la ciencia se caracteriza por ser la sistematicidad se caracteriza por, digamos así, a- hay que apoyarse sobre lo que ya se ha hecho, o sea, el marco teórico, o sea, nosotros no nos va- es lo que yo hice, yo comencé a buscar bibliografía en Buenos Aires, o sea, no es que no había bibliografía en San Salvador de Jujuy y comencé a construir yo la bibliografía. Es complicado y menos aún si uno no tiene experiencia, no tiene trabajo de campo, no tiene, no tiene una investigación o realizar investigaciones, es re difícil escribir de la nada. Entonces uno en la ciencia va incorporando todo lo que otros investigadores, otros científicos han ido haciendo a lo largo del tiempo, no importa que sea en otros lugares. O sea, uno los adapta a los contextos propios. Entonces, es sistemática, es acumulativa, uno va generando teorías, va acumulando y esa teoría se va transmitiendo. Y en esta sistematización, uno va generando las preguntas, problematizando y buscando respuesta tentativa. Esto de las hipótesis. Las hipótesis constantemente las vamos haciendo. No necesariamente tiene que estar en el proyecto un apartado que diga hipótesis, porque cuando nosotros problematizamos, así como yo cuando les dije que fui a la fiesta, o sea, yo ya tenía respuesta tentativa. Las respuestas eran, pueden ser bolivianos o no pueden ser bolivianos. ¿Entiendes? Entonces, capaz que acá están los bolivianos, es una fiesta boliviana. Entonces, y yo iba generando respuestas tentativas que después cuando iba al campo contrastaba esas respuestas y las iba eliminando o las iba modificando. Entonces yo cuando fui al campo hablé con la gente, modifiqué la respuesta que tenía como hipótesis y me fui dando cuenta que no eran fiestas bolivianas, que en realidad para ellos las fiestas bolivianas eran otras. Y si yo quería seguir profundizando la investigación, no me tenía que quedar con eso. Tenía que ir a las otras fiestas y ver realmente si era como decían ellos, que en esas fiestas se tergiversaba todo porque había una cuestión más económica. O sea, nosotros en campo, cuando trabajamos con la gente, o sea, trabajar con la gente o sea, implica generar o trabajar con personas que se encuentran dentro de conflictos. Los conflictos siempre están. Conflictos dados por relaciones de poder, dados por cuestiones de género, en donde hay diferenciales de poder entre el hombre y la mujer, hay cuestiones de, de edad, en donde no es lo mismo ser una persona de 60 que uno de 15, hay cuestiones económicas o de clase que diferencian, o sea, luchas de poder, todo. Entonces, no son homogéneos los grupos de personas. Siempre vamos a ver conflictos. El tema es que nosotros analizamos esos conflictos, ¿entiendes? Por eso buscamos un problema, si no termina siendo una investigación descriptiva.
Por eso le van a preguntar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de tu investigación? Y ustedes tienen que problematizar y explicar. Que vos me digas a mí, yo quiero trabajar el tema del suicidio, yo tengo el tema del suicidio, pero no lo problematicé aún. Es lo mismo que yo le digo a usted, yo quiero trabajar en migración boliviana en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Está bien, es el tema de migración, pero no está problematizado. O sea, es un tema. Si yo digo, yo parto de la idea de que en el hospital hay una gran atención de extranjeros bolivianos y eso repercute en el presupuesto de la salud. Parto de un problema. Ahora lo voy a corroborar si es así o no, pero ahí yo problematicé. El tema es migración boliviana y lo problematicé en el tema de salud y la atención de los extranjeros en el hospital como partida del problema. Después lo puede ir modificando. El problema se va modificando, no es que uno ya lo inicia desde el principio y ya no se cambia. Uno inicia con un problema y después cuando va haciendo el trabajo de campo, va profundizando en la investigación, va cambiando el problema. Por eso yo puedo haber dicho que eran las fiestas bolivianas, pero después cuando hice el trabajo de campo me di cuenta que no eran las fiestas bolivianas, sino que había toda una serie de luchas, de poder, diferencias dentro de las fiestas acá en San Salvador de Jujuy, y había algunas que eran bolivianas según ellos y había otras que no. Entonces, cambié. ¿No? Vemos eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay nada ahí? Si ya llevamos si nos llevamos hasta las 11. Bueno, cortamos. Nos vemos el lunes.